se quedó sin la candidatura plurinominal que tanto quería el diputado, bueno, el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pesar de todo lo que soltó el representante del Partido de Acción Nacional, que aparece ahí con su camiseta playera de Xóchitl, Víctor Hugo Sondón, de todos los de oposición, ¿qué le deben a Cabeza de Vaca que a fuerza lo querer meter como plurinominal, a pesar de que saben todos los consejeros que es inatacable una decisión del Tribunal Electoral, como la que determinó que no hay posibilidad de que él sea el candidato, porque tiene órdenes de aprehensión? El tema estuvo calientito y desde luego sí había quien, solo una lo defendió, Dania Rabel, del Cártel de las Lenchas. La consejera presidenta, bueno, pues se limitó a hacer el trabajo de la reunión, de coordinar la reunión del Consejo General, donde el tema estuvo bastante debatido, pero al final de cuentas los consejeros dijeron no se le puede dar una candidatura a alguien que tiene una ficha roja de Interpol y que está en Estados Unidos. Dania Rabel, a pesar de conocer todo el tejimaneje de esta situación de Cabeza de Vaca, pues ella sí lo defendió. Incluso el mismo Sergio Gutiérrez Luna señala cómo fue este debate. Chéquelo. Y quiero dimensionar en la situación en la que nos encontramos con un ejemplo aquí. Fernández Noroña. Fernández Noroña hace 10, 15 años le dijo en su cara a un funcionario que era un asesino. Y luego el tiempo le dio la razón. Está preso en Brooklyn. Hoy, consejera Rabel, usted lo defendió. Cuando esté como García Cabeza de Vaca, va a ser recordada a usted por haber defendido a un delincuente. Bien, bajo esta consideración tomaré la votación respecto de este registro en los términos del proyecto. Consejero Martín Faz. A favor con el proyecto. Consejero Jaime Rivera. A favor. Aquí en la sala, quienes estén a favor en términos del proyecto. Gracias. ¿En contra? Gracias. Consejera Presidenta, se aprueba el registro en los términos del proyecto de Francisco Cabeza de Vaca se aprueba el no como viene el sentido del registro para esta persona en el proyecto por mayoría de 10 votos a favor y 1 en contra. Muchísimas gracias, secretaria. Me falta una votación. Me falta una votación. Te falta una. Una moción nada más para aclarar que no se aprobó el registro, que se aprobó como viene en el proyecto. Así lo acaba de marcar la secretaria. Bueno, ahí tiene, así votaron. Daniel Rabel, usted votó a favor de que pues le dieran el registro. Así se vio esta parte del Consejo General. Ahí tiene a Víctor Hugo Sondón del PAN defendiendo a Cabeza de Vaca. Es de distrito en donde se le concede la suspensión definitiva, que de hecho fue acompañada, estos documentales, a más de haber sido notificado este Instituto Nacional Electoral de dicha resolución, también lo hicimos acompañar en la solicitud de registro nuevamente de Javier García Cabeza de Vaca, para que tuviera conocimiento y tomara cuenta este Consejo General en cada uno de sus integrantes de este documento. Quisiera leer los alcances, los efectos que tiene esta sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder, por el juez de distrito, que expresa lo siguiente: resulta aplicable sobre el particular, dice, de ahí que la presente suspensión tiene un efecto reflejo que el quejoso no puede ser considerado como prófugo sustraído de la acción de la justicia y quede restituido en el goce de sus derechos político-electorales, máxime que a la fecha el quejoso no ha sido materialmente privado de su libertad. Este es el preciso momento en el que la situación jurídica de nuestro candidato a diputado federal plurinominal cambia, por lo cual hace viable la sustitución del mismo
por haber cambiado su situación jurídica. Está, como lo sentencia Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Sondón. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. ¿Dónde estás, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Aquí dicen que no estás prófugo, pero ¿por qué te escondes en Estados Unidos? ¿Por qué no vienes a México? ¿Por qué atiendes entrevistas por teléfono, por Zoom, con la pantalla apagada? ¿Dónde estás, Francisco? Si no eres prófugo, ¿por qué no vienes aquí al Consejo? ¿Por qué no traes tus papeles para registrarte? Es falso lo que dice el representante del PAN. Les explico. Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene órdenes de aprehensión expedidas por un juez de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Hay un juez en Reynosa, el juez séptimo de Reynosa, que ya denunciamos penalmente y ante el Consejo de la Judicatura el día de ayer, que evidentemente es un cómplice de García Cabeza de Vaca y que pretende sorprender a las autoridades. ¿Qué fue la audacia que pretende hacer? ¿Cuál es la audacia que pretende hacer este juez? Pretende materialmente revocar una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, desconociendo el artículo 99 de la Constitución, que dice claramente: al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley. A través de una suspensión, ni siquiera de una sentencia de amparo, ojo, esta parte es muy importante, no es una sentencia de fondo de amparo, es una suspensión, con la que pretende dejar sin efectos una resolución de la Sala Superior. ¿Qué dice la ley de amparo? El juicio, artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, fracción cuarta, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fracción decimoquinta, contra las resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral. Lo que ellos pretenden es sentar un precedente donde jueces de distrito a modo vengan a ordenar a los órganos electorales, administrativos o jurisdiccionales, según la conveniencia, temas de intereses individuales, cosa que nunca ha sucedido. El diseño del sistema electoral en el artículo 41 y 99 de la Constitución prevé órganos especializados en materia electoral, administrativa y jurisdiccionalmente. Hay una sentencia que dice que Javier García Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia y que analiza incluso las suspensiones que emite ese mismo juez de distrito séptimo de Reynosa. Y esa sentencia dice que esas suspensiones no tienen efecto sobre el orden de aprehensión porque esta no ha sido revocada y que por lo tanto existe la orden de aprehensión. Ahora, ¿qué hicieron en realidad con el cumplimiento de esa sentencia? Un fraude más. El Tribunal Electoral les dio 48 horas para cumplir. Un par de horas antes de que venciera el plazo, registraron al coordinador de asesores de Cabeza de Vaca, que, ojo, no cumple los requisitos para ser candidato a diputado plurinominal por la primera circunscripción. Los documentos que ofreció fue una credencial de elector de la Ciudad de México, que es la cuarta circunscripción, y su acta de nacimiento de Chihuahua, que es la primera circunscripción. No presentó ninguna constancia de residencia de algún estado de la segunda circunscripción, que es donde está registrado Cabeza de Vaca. Bueno, así los comentarios es muy puntuales de el diputado Sergio Gutiérrez Luna. ¿Dónde estás, Francisco García Cabeza de Vaca? Y todavía, por si faltara algo, el doctor Noroña sacó la medicina. Estuvo sabroso el tiroteo, mire usted. En 2006 determinaron que Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se había ganado, pues no nos gustó nada, dijimos que era una decisión que contrariaba la voluntad popular, pero fue un hecho que gobernó 6 años el país. Aquí se nos presenta un caso singularísimo, que es frente a un proceso no terminado jurídicamente, porque además es un juez de primera instancia, que por cierto, no estoy a hablar de religión,
pero es un juez milagroso que resucita políticamente gente. Entonces, le piensa dar otra vez posibilidades de actividad política a Francisco Javier Cabeza de Vaca, según la argumentación de la representación de Acción Nacional. Pero no es así, porque inclusive si nos vamos a la letra de lo que se nos leyó, dice que queda restituido en sus derechos. Muy bien, nada más que cuando solicitó el registro, nosotros dijimos que no los tenía, el tribunal ratificó que no los tenía, el tribunal electoral rechazó por lo mismo el registro porque no tenía derechos. Si ahora ya los tiene, según ese juez, pues ahora sí que, como dice la canción, llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, y podrá participar en la elección de 2027, pero no en la de 2024, porque esa decisión ya se tomó. Yo no creo, no soy tan optimista como mi compañero y amigo Sergio Gutiérrez Luna, en el sentido de que el juez pueda ser sancionado. Es un juez que entra perfectamente en los perfiles del Poder Judicial y de la manera que representa la ministra presidente Norma Piña, un juez faccioso, un juez que toma decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas y que busca beneficiar, además un juez de la zona de influencia del exgobernador de Tamaulipas, o sea, por si faltara algún elemento singularísimo en esto que estamos comentando. Yo creo que es un punto muy ocioso. La decisión está tomada y faltaría que el Consejo General del INE reabriera un proceso de registro para que el tribunal dijera, oigan, pues eso yo ya lo resolví, el otro proceso ni siquiera está terminado, es una primera instancia del juez al que se está haciendo alusión. Yo quiero comentar además pues la bonomía en el trato. Está bien, yo lo veo, solo lo resalto, porque hace un momento, en el punto anterior, Acción Nacional no había pedido la recusación y de todos modos se le permitió meter la recusación. En el punto que yo tenía le cambiaron la numeración, a mí no me avisaron aquí a tiempo y ya me habían metido una bola rápida. Bueno, pues lo meteré en asuntos generales y asunto solucionado. Pero me parece que no son maneras correctas, que son maneras sesgadas, lo digo con todas sus letras, y que no ayuda al ánimo de discusión aquí en el Consejo General. Entonces, volviendo al punto, en ese mismo punto, a ver, ¿cómo se percibiría en este Consejo que pidiéramos que se recuse de algún tema algún consejero o consejera que haya sido propuesto por el PRD o que haya sido propuesto por Acción Nacional o que haya sido propuesto por el Partido Revolucionario Institucional? Porque es evidente que tiene intereses desde la perspectiva de la cuestionamiento que se hizo a la consejera Carla Humphrey, pues podría hacerse también esa interpretación y es incorrecto. A mí me parece que cada uno de las consejeras y consejeros, más allá de las críticas que deseamos y queramos enderezarles, pues han acreditado en términos generales su independencia, su criterio, y particularmente la consejera Carla Humphrey. Bueno, ahí tiene señalamientos Carla Humphrey, Dania Rabel, está Claudia Zavala, también está doña Lencha. No pudieron darle la candidatura que quería Cabeza de Vaca, por supuesto que no se la iban a dar, a menos que lo que faltaba, que el Consejo General del INE decidiera darle una candidatura plurinominal que exigió el PAN, pero que se quedó con las ganas. Es imposible, tiene una ficha roja de Interpol. Lo que debe haber es una detención en cualquier momento sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca.